Todos los pequeños que no alcanzaron a llegar a la escuela bíblica pueden ir ahora sin correr. ¿Ha escuchado aquella frase muy gastada que dice: detrás de un gran hombre, a esos muchachos que están cometiendo homicidios, hurtos, que están asesinando y todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad? Y lo más fácil es deslindarse y señalar desde lejos a los culpables, pero en realidad es una responsabilidad compartida de manera social, pero también de manera espiritual. La Biblia señala en el libro de los Proverbios una persona clave en el drama de la vida desde el principio. Y hoy es el Día del Padre. Por cierto, ¿cuántos papás están aquí esta mañana? Los demás creo que se quedaron a celebrar. Levanten su mano los papás. Las contiendas de la mujer. 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Estamos aprendiendo por imitar. Y entonces ayer, por ejemplo, me mandaba un saludo un niño que conocí cuando era un bebé allá en Argentina, y me decía, el saludo después que me mandaba, decía: lo quiero mucho, pastor. No es que nazca con ese chip, por cierto, saludos. No es que nazca con ese chip, sino que es una manera de hablar, y entonces ellos aprenden por imitación. ¿Por qué nosotros decimos arae? Porque escuchamos al papá, a la mamá, al abuelito y a todo el mundo decir arae, y así a cualquier parte. Los del norte hablan así más golpeado, porque así aprendieron a hablar, y entonces nosotros vamos aprendiendo por imitación. Dice el proverbio: dolores para su padre el hijo necio, y gontera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque las actitudes son imitadas por los hijos, las actitudes de la mujer. Es la mujer quien modela la sujeción y el respeto en términos generales, desde el principio de la creación. Pero estamos metidos, estamos inmersos como sociedad en un círculo vicioso, porque ella dice que él y él dice que ella. La sociedad entonces está dando vueltas, está dando tumbos, y finalmente nadie agarra su patín, nadie agarra su lugar, nadie toma su rol, y entonces las consecuencias, ¿quién las paga? La sociedad, porque los hijos se convierten en seres sociales que finalmente van a ser buenos o malos ciudadanos, dependiendo de la formación, de la herencia de sus padres. ¿Estamos acá? Están muy serios, hermanos, sobre todo las hermanas. Proverbios 31, del versículo 23 al 31, nos dice por excelencia el modelo de mujer sabia, el modelo de mujer sabia. Y dice la Escritura: su marido, ayúdeme, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Luego dice: hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas. ¿Sus qué? Sus hechos. Este es el punto. Cuando vemos entonces dentro de todo este esquema de formación social con los hijos, vamos a entender una estructura que Dios establece: papá, mamá y los hijos.
Y Dios establece, cuando Dios crea a Adán en el Génesis, le da la autoridad máxima en el sentido del huerto del Edén y de la creación, y con ello la paternidad delegada de todo. De tal manera que cuando Eva nace, porque nace de Adán, enseguida le explico eso, ella está sujeta a la autoridad de Adán. El pecado de Adán, el pecado del hombre en el huerto del Edén es ceder a la presión de Eva. Dice el apóstol Pablo que el hombre no pecó sino la mujer, y se refiere a que la mujer escuchó a la serpiente. Por supuesto que el pecado de la mujer es presionar a Adán para ceder, es presionar a Adán a desobedecer a su autoridad, es decir, Dios. Y entonces Dios cede. Adán desobedece y viene la debacle, se viene todo abajo, porque de Adán, que era el padre de todo eso, incluida Eva, pues paga las consecuencias todos los demás. Cuando la mujer, llámese esposa, madre, abuela, hermana, cuando la mujer no asume su rol, todos los demás se descontrolan. La mujer es una pieza clave en la sociedad. ¿Cuántos están aquí? No es el Día de la Madre, pero quiero explicar por qué algunos padres no funcionan, porque algunos padres no le echan ganas, porque algunos solamente son papás y no son padres. Este es el asunto. Es un círculo vicioso. Es muy fácil decir, echarle la culpa al papá de todo. Hoy es Día del Padre. Es muy fácil echarle la culpa al papá de todo y decir, tu padre tiene la culpa, él es el culpable de todo. Sí, pero los hijos no ven lo que la mamá dice entre bambalinas, lo que dice calladito. ¿Cuántos papás saben de lo que estoy hablando? Delante de los hijos, ay, que sí, siéntate con lo que quieras, pero detrás de... Sí, cuando se vayan tus hijos, vas a ver, no. ¿Ok? Ellos no se dan cuenta de muchas cosas, los hijos solo tienen una perspectiva de la relación, y entonces podemos pensar que sí, el malo del cuento siempre va a ser el papá. ¿Por qué? Porque pues el papá no brilla, la mamá brilla, la mamá hace de comer, les lava, les plancha, les cuida. Podrían prescindir de su papá, pero de su mamá jamás. Ese es el punto, porque mamá los apapacha, mamá los consiente. Cuando mamá los hace enojar y ellos se enojan, entonces les dice, cuando venga tu papá, ¿cierto? Y entonces el papá no sabe ni qué onda, ni por qué se pelearon, ni por qué se agarraron. Entonces cuando llega quiere que él resuelva el asunto y es el villano del cuento, y él les pegue y él les dé. Y entonces el papá no brilla. Y no entendemos la parte tan importante de la paternidad. Es por eso que estamos como estamos, las sociedades estamos como estamos, porque el enemigo desde el principio ha querido matar la figura paterna, desde el principio, porque la figura paterna es la figura de Dios. Hoy, con tantas ondas feministas y tantos asuntos que no tienen nada que ver con un orden de bendición, porque cada uno tiene un rol, cada uno tiene sus bendiciones. Entonces están desconcertados los hijos hoy más que nunca con respecto de este rol. Así que entonces cuando una mujer no toma su lugar, hay debacle. Si la abuela es la macha del cuento, perdón por la palabra, pero es la firme, la chocolate abuelita. Aquí en México hay chocolate abuelita, no hay chocolate abuelo, hay chocolate abuelita. Cuando la abuela es la que mangonea ahí en la casa y hace de todo, y entonces finalmente no hay una figura paterna. Cuando la mamá no le cede el lugar al esposo, porque a veces el esposo también es flojo. Ay, dile a tu mamá, pregúntale a tu mamá. Y al rato cuando quiere ordenarle a los hijos pues ya ni lo pelan, mejor le preguntan a su mamá, porque ya saben lo que les va a contestar, por pereza, por no tomar su lugar. Y entonces se convierte en un círculo vicioso que finalmente va llevando a un peligro que en algún momento ¡pac!, explota y todo esto truena. Al final, ¿quién es el culpable? Uno señala a uno y el otro señala al otro. Yo digo que los dos. Uno por no tomar su lugar y la otra
por abusar de su lugar. Nunca he visto hombres que se peleen, por ejemplo, porque llegan vestidos iguales o con los zapatos iguales. ¿Alguien se ha peleado con su cuate porque, oye, te compraste los mismos tenis que yo? Ya no me hables. Los hombres no tienen ese tipo de problemas, no tienen ese tipo de sensibilidades. La mujer tiene otras sensibilidades, otras maneras de ver la vida. Y por eso Dios pone entonces un hombre y una mujer, porque son complementarios. Dios nunca puso en el huerto del Edén dos hombres, pobres hijos, pero tampoco nunca puso dos mujeres, pobres hijas. Vemos entonces la sabiduría de Dios desde el principio, y en la palabra encontramos en los proverbios que le di, podría darles más, pero hoy es el día del padre, no es el día de la madre. Podría darles más, pero vemos ahí la persona clave es la mujer. Si la mujer es sabia, edifica su casa, es inteligente, le echa ganas, no está denostando al papá, no lo está señalando, no lo está humillando, sino que es sabia, edifica su casa. Y si no es sabia, si es necia, ¿qué hace? Con sus manos la derriba, con sus propias manos avienta al varón al precipicio porque no es sabia. Dile a la señora que está a tu lado, échale coco. Así que un hombre entonces va a llegar a ser lo que sea dependiendo de todo esto que le estoy diciendo. Veo un varón en el Nuevo Testamento, un varón poderoso en la palabra que tuvo 3 mujeres sabias. No tuvo un papá, pero tuvo 3 mujeres sabias en su vida. Bueno, 2 mujeres sabias en su vida y un padre espiritual, Timoteo. Él tuvo a su madre y a su abuela que le enseñaron la palabra y que lo enseñaron a respetar. Y así que cuando se encuentra con Pablo, su mentor, su padre espiritual, Timoteo se convierte en un hombre de fe, pero en un hombre de bien. Se convierte en un hombre que es influyente a la sociedad por todo esto. Entonces es una cuestión muy importante el tener este entendimiento. Por eso cuando pensamos en padre no podemos pensar solamente en padre, porque para que sea padre tiene que haber una mujer que lo haya convertido en esa figura, en padre. Ahora, cuando vemos esto, me acuerdo, ¿cuántos se acuerdan que hace algún tiempo le besaban la mano al abuelo? ¿Alguien se acuerda? Levante su mano, ¿sí? Le besaban la mano al abuelo y llegaban con el abuelo, con la abuela, y güey, ¿cómo ha estado? Mucho respeto, mucha honra, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién les enseñó eso? Así es. ¿Quién les enseñó eso? Es una herencia de los padres, porque fueron enseñados. Se levantan generaciones después que no tienen honra ni respeto a los padres y mucho menos a los abuelos. Entonces respetaban al abuelo, porque hoy los hijos tal vez no respetan a sus padres porque no hay quien modele eso, no hay quien modele ese respeto. Si ni su mamá respeta a su papá, pues ellos qué. Están muy callados esta mañana, hermanos. Aleluya. La mujer se comporta con su esposo o con el papá como fue su relación con su padre. Si la relación con su padre no fue buena, o la relación con su padre o a ella no le enseñaron a respetar a su papá a pesar de lo que sea, o como dijo aquel, haya sido como haya sido, si no le enseñaron a respetar a su papá, cuando se casa traslada esa misma relación a su matrimonio, y entonces el odio, el rencorcillo, los sentimientos, las frustraciones que le tenía a su padre lo traslada a esta nueva relación. Dice que no al principio, pero conforme se va pasando el tiempo se va dando cuenta que así es. Entonces, fíjese bien, si fue una buena relación,
hay más probabilidad de que sea una buena esposa, una gran madre, que sabe, que enseña a respetar a los hijos, a su papá, porque a ella sí le enseñaron. Y a lo mejor el marido no sale tan bueno. Ahorita voy con los hombres. A lo mejor el marido no sale tan bueno, no sale tan buen papá, pero ella es una mujer sabia. ¿Una mujer qué? Sabia. Y en lugar de echarle tierra, le ayuda a salir adelante. En lugar de echarle tierra, le habla bien a sus hijos. Veíamos la mujer de Proverbios 31. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad. O sea, el hombre era famoso en la ciudad por una razón. Su mujer nunca hablaba mal de él. Porque si la mujer habla mal del marido, entonces, ¿qué se espera el marido de todos los demás? De los hijos, de sus amigos, de los hombres de la ciudad. Si ella habla mal de él, ¿se imagina? Por eso entonces encontramos esta característica de la mujer sabia allí en Proverbios 31. Ahora, quiero que veamos el propósito del varón. Le di toda esta introducción para que usted y yo comprendamos el propósito del varón. Ahora vaya conmigo a Génesis 1, versículo 27. Nos vamos a ir dando cuenta que todo está ligado. Todo está ligado. Génesis 1, 27. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Está en la pantalla. 1, 2, 3. Así es. Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. El propósito se encuentra en todo aquello que ha sido creado de una manera inherente. Yo voy a tomar esta botella, o puedo tomar este saco, lo que sea, pero el principio central de la vida es el propósito. Los hombres y las mujeres tenemos un propósito y fuimos creados precisamente con las características que se necesitan para ese propósito. Si yo soy el fabricante de la empresa de agua, voy a hacer esta botella con estas características porque tiene unas rayitas para que sea muy fácil de sujetar, transparente, para que se note que es agua y que está limpia y que es pura. Y entonces el propósito de esta botella es almacenar agua. Por eso es transparente y por eso es con esta figura, para que se amolde bien mi mano y entonces pueda disfrutar de mi agua. Tiene un propósito, tener agua para saciar la sed. Por eso tiene esa forma, ¿ok? Si pensamos en ese sentido. Ahora, sin un propósito, quiero decirle que la vida es un experimento. Nada más vivimos por vivir. Y estamos viviendo la vida, así, al ahí se va y pues no vamos para ninguna parte. Pero si nosotros tenemos un propósito, tenemos que entender que el propósito es la intención y la razón original por la que fuimos creados. Algunos se preguntan ¿por qué fui mujer? Y otros se preguntan ¿por qué fui hombre? Otros se quitan la duda y se cambian de bando. Pero no está bien. Pero usted y yo tenemos un propósito. Usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. La solución no es inventarnos un propósito, sino descubrir el propósito. Ya está. Hay un plan de parte de Dios para tu vida. Amén. Muchos problemas de la vida vienen de una falta de entendimiento de ese propósito. Si el varón no entiende para qué nació, si el varón no entiende su lugar, su rol, lo que Dios le encargó, es obvio que no lo va a hacer. Y la mujer, por supuesto, va a hacer lo que aprendió, lo que vio, lo que le enseñaron. Es que así me enseñaron, así soy y qué. Cuando Dios hace la humanidad, Él diseñó al hombre y a la mujer para que cumplieran con funciones específicas y les dio cualidades y les dio características para cumplir ese propósito, como hombre y como mujer. La diferencia entre la naturaleza física, mental, psicológica y hasta de disposición del varón y de la mujer es de parte de Dios, es una providencia, o sea, no lo escogimos. Nosotros no escogimos ser feos. ¿Cuántos escogieron eso? Ningún varón escogió ser feo. Así nacimos. Las mujeres
no escogieron ser tan sentimentales, pero así las hizo Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces fíjese cómo Dios tiene un propósito en particular para cada uno. Él lo tenía en mente. Y entonces estas diferencias son, además de asombrosas, son necesarias para el cumplimiento de los propósitos particulares de la vida, como la familia, como la sociedad y todos los demás ámbitos en donde los seres humanos se desarrollan. Entonces Dios creó el varón con un propósito muy específico en su mente. Y Dios tuvo la intención de que todos los hombres, desde el más pequeño hasta el mayor, sean padres. Por lo tanto, Él nos diseñó para ese propósito. Y quiero aclararle que cuando Dios estaba creando a Adán, no estaba pensando en hacer un hombre y ya. Cuando Él estaba creando a Adán del polvo de la tierra, Él estaba en su mente, estaba pensando en la palabra padre, porque dice la Escritura que hizo al hombre ¿a qué? Y a su semejanza. Y a su semejanza. Ahorita le voy a explicar este asunto. Quiere decir que en cada varón, en cada muchacho, hay ese potencial de ser padre. Dios tiene esa intención. Dios tiene esa intención. Ahora, no solo biológicamente, y aquí quiero hacer una aclaración muy pertinente, no solo biológicamente, sino que padre, la palabra padre está enraizado en la imagen de Dios. Él nos hizo conforme a su imagen, porque Dios es Padre. Usted y yo llamamos a Dios Padre. Y Dios no está satisfecho hasta que salga de las entrañas de ese muchacho, de ese varón, el Padre que lleva dentro, porque ese es nuestro destino. Los varones estamos destinados a ser padres. Ahora, quiero decirle que cualquiera puede tener hijos biológicamente, pero no cualquiera puede ser padre, porque puede dejar hijos regados por aquí y por allá y es el papá, pero padre es una palabra mucho más alta, mucho más elevada, porque tiene que ver y está enraizada con la imagen de Dios. Un varón que tiene hijos no puede ser padre hasta que camina con el padre, hasta que empieza a tener una relación con el padre y el padre le enseña y le restaura la imagen con la que fue diseñado. Mientras hará intentos, mientras probará la manera de ser un buen papá, cuando bien nos vaya. Pero hay personas que solamente engendraron hijos y finalmente no los proveyeron, no los educaron, no los sacaron adelante, finalmente no estuvieron. Pero padre implica ser el origen, padre implica dar la nutrición, padre implica ser el sostén, ser el que soporta. Todo esto tiene que ver con el título de padre, porque eso es todo lo que Él hace con nosotros. Él nos provee, nos sostiene, nos soporta en el sentido de aguantar, de sostener nuestra vida. Él es el fundador, Él es el protector. ¿Cuántos dicen amén? También significa progenitor, ancestro, fundador, autor, maestro y creador. Es un título. Así que el título de padre, pues es muy padre, pero no cualquiera lo puede llevar. Necesitamos entender esta parte. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra era ab, cuando querían llamar al padre, llamar ab, al papá. Y en el Nuevo Testamento se sorprenden cuando Jesús llama al Padre Abba, que lo llama papito. Prácticamente significa eso, papito. En el griego es la palabra pater para llamar a un varón. Entonces, la palabra ab, esta palabra ab, significa ancestro, ascendencia, ir antes de, es decir, el inicio. El comienzo de una línea ancestral es el padre. A partir de Adán vienen todos los demás. ¿Me estoy explicando? Eso significa padre. El hombre entonces le fue dada la responsabilidad de proveerla a esa descendencia
y darle a su generación, a esas generaciones, su identidad. De tal manera que el padre da la identidad a los hijos. Hoy entendemos que legalmente, por ejemplo, la esposa cuando se casa toma el apellido de su esposo. Los hijos llevan en la escuela el primer apellido, que es el del papá. En ese sentido, solo puede haber un origen, el padre. Ahora, esta es la razón de lo que la Biblia dice, y este es un misterio también que por ahí en alguna boda lo he explicado. Dice Génesis 2:24, vaya conmigo ahí, y lo mismo después lo repite el Señor en Mateo 19:5. Por tanto, 1, 2, 3, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Fíjese qué interesante. ¿Por qué le estoy diciendo que los hombres tenemos este gen y este asunto de ser padres? No solo de tener hijos, sino de ser protectores, cuidadores y todo lo que Dios es. No dice, ahí dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice, y la mujer también, no dice así. Eso es porque la mujer nunca deja de tener un padre. Se lo voy a explicar gráficamente. ¿Quién me quiere ayudar? Un matrimonio. Vengan ustedes dos. Gracias. Él es el novio. Aquí quédate. Vamos a simular una boda. Él es el novio. Acá. Que está impaciente esperando a la novia. ¿Ok? Impaciente. La novia no se va a viciar. La novia va a entrar por un pasillo, que ahorita está ocupado, pero va a entrar por un pasillo y entonces presentan a la novia. Den un aplauso a la novia. Y va a entrar entonces de la mano ¿de quién? De su padre. Fíjese qué interesante esto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, y entonces vamos entrando. Este es un simbolismo muy importante. Cuando llega el papá aquí, el papá de la muchacha, con este pelao, es que los papás como que nos da cosa, o sea, tantos años que la estuve cuidando y se la va a llevar Ok. Este padre viene y le dice, te la entrego, cuídala, y entonces ella nunca deja de tener padre porque recibe a su nuevo papá. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasa eso? Cuando Adán y Eva fueron creados, el Señor hace a Adán y estaba pensando en padre. Entonces lo hace caer en un sueño. Espérate, todavía no digo, puedes besar a la novia. No es cierto, pueden pasar. Denles un aplauso. Y hace caer en un sueño a Adán y entonces de su costilla, de su costado, saca a Eva. ¿Se acuerda qué pasó en la cruz del Calvario? Cuando Cristo estaba crucificado, vinieron con una lanza y ¿dónde picaron? En su costado. ¿Y qué salió de su costado? Como en un parto. Como en un parto. Adán fue picado de la costilla de parte de Dios, le quitó una costilla e hizo a Eva. De tal manera que Eva es la primera hija biológica de Adán. ¿Estamos acá? Eva nació de Adán. Así que Eva, sí, es la mujer que Dios le dio a Adán. Porque a partir de Eva nacerían todos los seres humanos a partir de Eva. Pero el padre es Adán. De allí entonces nace Eva y Eva se convierte en la ayuda idónea.
de Adán, porque está hecha de la misma sustancia, carne de su carne, hueso de sus huesos, el mismo espíritu, porque salió de la misma esencia de Adán, y Adán tenía la misma esencia de Dios. Ese simbolismo es muy importante porque el apóstol Pablo lo dice como un misterio de Cristo y su iglesia. Cuando Cristo en la cruz es lanzado y nace y sale el agua y la sangre, de ahí nace su iglesia. Hoy usted y yo somos la esposa de Cristo, aleluya, la prometida, y estamos esperando que Él venga por su esposa para vivir eternamente con Él. Pero ¿qué hace Cristo con su esposa? La protege, la cuida, tiene un cuidado paternal. ¿Estamos acá? Qué interesante entonces mirar esto, porque yo lo estoy hablando ahora con respecto de los hombres. Todos los hombres en nuestro ADN tenemos esta palabra de parte de Dios, este deseo de parte de Dios que nos convirtamos en padres. Aún si no pudiera tener hijos por cuestiones biológicas, el hombre es hecho así, para proteger, para cuidar, para guardar, para ayudar a su madre, a su hermana, a sus sobrinas, a quien sea, a sus sobrinos, porque Él es padre. ¿Estamos aquí, varones? Amén. Salmo 68:5 nos dice por qué es tan importante, nos da cuenta de lo importante que es la paternidad para Dios, que cuando la figura humana no está presente o no suple su función, es decir, no la hace como padre, Dios asume ese lugar. Salmo 68:5, 1, 2, 3, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios. Así que nadie está huérfano. Si usted ha venido a Cristo Jesús, usted y yo tenemos un Padre bien Padre. Dale un aplauso al Señor, Él es bueno. Así que cualquiera puede ser papá, pero no todos pueden ser padres. Padre no solo es un nombre, sino un título que se deriva de una función. Dios es nuestro Padre a través de nuestra creación y de la redención en Cristo Jesús. Él es el origen de toda la creación y usted y yo hemos sido restaurados a Él como Padre por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien es el Padre eterno. Él produjo una nueva generación de seres humanos, porque el primer Adán falló, pero el segundo Adán, que es Cristo, produce una nueva generación de papás, una nueva generación de hombres y mujeres que ya no tienen el ADN pasado de Adán. En Cristo, si alguno está en Cristo, así es, y todas las cosas son hechas nuevas. Así que entonces Jesús no es el autor de nuestra fe únicamente, sino también Él es el consumador de nuestra fe. Él nos engendra y Él nos cuida todo el proceso, aunque algunos sientan que no, pero Él nos va cuidando y guiando durante todo el proceso hasta el final de nuestro camino, cuando Él venga por su iglesia o nos toque ir con Él. Jesús nos engendró y por medio de la fe vigila esa fe hasta que esté completa y seamos como Él, porque Él está esperando que sus hijos seamos como Él. Él es Padre, pero Él es el autor y el consumador de la fe. Algunos padres engendran bebés, pero no los desarrollan. Jesús nunca te va a abandonar. Tu Padre Celestial nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo. Él te dio esta fe y Él te va a cuidar durante todo el trayecto hasta que llegues a cumplir el propósito con el cual fuiste creado. Solo no te salgas de la casa. Ese es el punto. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tu relación con Dios tiene que ser continua, constante. Hay altas, hay bajas, hay pruebas, hay aflicciones, hay disciplinas, hay un montón de cosas, pero Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo nuestro Padre. Él proveyó el gen para una nueva generación. Él es el origen o la semilla de la salvación. Así que como Él entonces resucita de la muerte, hoy usted y yo tenemos la semilla, el ADN de la salvación, a través de la predicación de la palabra y a través del ejemplo de ser como Cristo.
Y cuando la gente ve en nosotros a Cristo, entonces conoce a Jesús y ellos también se salvan. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el papá que usted y yo tenemos. Todos los padres proveen semillas que determinan los atributos de las generaciones que les siguen. Y quiero leer Isaías 9:6 para fortalecer un poco esto que le estoy explicando. Isaías 9:6 generalmente lo leemos en Navidad, pero hoy quiero hablarlo con respecto de esto que estamos usted y yo estudiando. Dice Isaías 9:6, 1, 2, 3, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, tenemos que recordar que no es solo un nombre. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es espíritu. Cuando estamos orando Padre nuestro, tenemos que recordar que estamos orando un título que se deriva de una función. Al decir Padre, estoy englobando todo lo que significa Dios para mí. Cuando digo Padre, es porque Él me cuida, Él me guarda, Él me sustenta, Él está conmigo, Él es mi origen, Él es mi progenitor, Él me da todo lo que necesito. Vienen los malvados, Él me defiende, Él es mi Padre. Eso significa Padre, no significa que eres varón. Aunque algunas figuras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo mencionan como varón de guerra, es solamente una figura retórica para hacer la guerra, porque la característica de un varón es fuerza, es aguerrido. Entonces le dan una fuerza, es una figura retórica, como cuando dice que tiene alas. Dios no tiene alas, solamente lo dice para que usted y yo sintamos la cobertura. ¿Estamos aquí? Pero Dios es espíritu. San Juan 4:24 dice Jesús que Dios es espíritu. Padre entonces se aplica al varón, porque cuando Dios hizo al hombre estaba pensando en su imagen y en su semejanza. Por eso desde este pequeñito hasta el más grande que esté aquí, todos dentro de nosotros tenemos esa necesidad de cuidar, de proteger. Y cuando no lo hacemos o no los dejan hacerlo, se sienten frustrados y se emborrachan y se drogan y se van a la calle y hacen un montón de cosas tontas porque finalmente no sienten que ellos sean esa parte que está ahí dentro dormida y que quiere salir porque quiere cuidar, quiere proteger, quiere ser la persona que está a cargo, porque así lo hizo Dios. No es porque quiera mandar, es porque así lo hizo Dios. Cuando oramos entonces Padre nuestro, tenemos que pensar esto. Ahora, Dios es nuestro Padre en dos maneras. La primera, número 1, como origen de la creación. Malaquías 2:10 hace una pregunta y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Así que Dios es llamado Padre en lugar de ser llamado Madre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la función. ¿Estamos aquí? Tiene que ver con la función. Él es el origen, Él es el sostén. Entonces Dios hizo la creación, Él sostiene su creación. Esa es la razón por la que sale el sol para todos, para los malos y para los buenos. Dios les da de comer a todo mundo. ¿Estamos aquí? ¿Usted cree que Dios no podría cerrarle la llave de la bendición o de la comida, más bien, de la comida a los malvados? Claro, pero Él es un Padre responsable y como Padre ama su creación. Aunque algunos de sus hijos o de su creación no lo amen a Él, Él ama a su creación. Entonces Él sostiene la creación. Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto Él es el Padre. Tiene que ver con haber plantado la semilla o la simiente. Si tú produces la semilla o la simiente, tú eres el Padre. Todos salimos de Cristo, todos salimos de Él. Usted y yo éramos hijos de Dios en el sentido de creación, aunque estábamos enemistados con Dios, fuimos creados por Dios. Cuando venimos a Cristo, al que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Pero cuando piensas en la luna, las estrellas, los espíritus, los pájaros, los ángeles, Él cuida y bendice a su creación. Él es Padre en ese sentido.
¿Ok? Número 2, Padre como el origen de la redención. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, restauró a la humanidad caída que se había rebelado contra su Creador, y ésta había sido destituida de su relación con Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, había una enemistad. Pero vemos entonces que Jesús mismo es llamado en Isaías 9 Padre eterno. Y aquí hay una pregunta interesante: ¿cómo es que el Hijo dejó de ser el Hijo y se convirtió en el Padre? Bueno, Jesús y el Padre son uno. San Juan capítulo 10 versículo 30: yo y el Padre uno somos. Dios es Dios. Amén, hermanos. Cuando Cristo entonces muere en la cruz y nos redime, nos rescata, Él produce una nueva generación de seres humanos y se convierte en el postrer Adán, como dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando nosotros vemos que Cristo Jesús viene a la tierra y restaura, nos damos cuenta entonces que hubo un antes y un después. El primer Adán, con el primer Adán se echó a perder todo. Con el segundo Adán, que es Cristo, el postrer Adán, se rescata todo. Versículo 47, ahí mismo: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. De tal manera entonces que el primer Adán no funcionó, lo echó a perder todo. Viene el segundo Adán, que es Cristo, que es llamado el nuevo hombre, también en Efesios 2, 15, 16. Y en otras palabras, Jesús rescata lo que Adán había perdido. Dios el Hijo entonces es en esencia la misma naturaleza del Padre. Por eso es Padre eterno. Usted y yo, con toda libertad, cuando llamamos Padre eterno, tenemos que entender que estamos hablando del mismo Dios. No tenemos tres dioses, aunque creemos en la Trinidad, pero esa Trinidad solo es para cuestión de funcionalidad. Amén. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está muy claro. Entonces fíjese, para el propósito de su sacrificio, Dios o Jesús es el Hijo de Dios. Pero para el propósito, cuando se trata de su función y de su responsabilidad, Él es el Padre. ¿Estamos acá? De la misma manera que Dios, el Padre, es el Padre de todas las cosas vivientes, Él hizo a Adán para que fuera el Padre de la familia humana. Y entonces Dios creó un solo ser humano que vino del polvo de la tierra, porque nunca volvió a tomar polvo para crear a Eva o a otro ser humano. Más bien, Dios colocó a toda la raza humana en ese primer hombre, en Adán. Toda la raza humana, hombres y mujeres, salieron de Adán. Todo lo que Dios quería de la raza humana se encontraba precisamente en ese solo hombre. Dios le da un soplo de vida y de ese varón crea a la mujer. Y entonces dijo Dios en el versículo 28, Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Quiere decir que en Adán estaba todo el potencial para cualquier otro hombre o para cualquier otra mujer en la historia de la humanidad, en esa semilla llamada Adán. ¿Por qué? Porque Dios quería que Adán fuera el origen de todas las personas, y Él diseña al varón para que el varón fuera el padre. ¿Es así? El varón es padre entonces no por medio de votación, no por medio de una elección, ni por cuestiones culturales, ni por cualquier otra cosa humana, sino por la
por la virtud de su disposición en ese proceso de creación. Dios dispuso que el hombre fuera creado y en él puso la imagen y la semejanza que después fue compartida en Eva, y juntos representan al Dios Todopoderoso. Pero en función, el hab humano, es decir, Adán, debía representar a Dios. Y aquí va entonces el asunto del embrollo. Dios es el modelo perfecto para un padre que quiere ser padre. Es el ejemplo, Él es el mentor de todos los hombres que desean ser verdaderos padres, no solo papás. ¿Estamos aquí? Cuando un hombre no asume ese rol, esa responsabilidad de Dios, esa imagen de Dios, entonces es muy difícil que la mujer se sujete a ese hombre que no tiene las características de un padre. ¿Estamos acá? Puede ser su marido, pero no la cuida, no la protege. Al contrario, la ofende, la golpea, la azota. Es ahí donde está el asunto. Porque él no entiende su función, pero ella tampoco. ¿Cuántos saben que necesitamos a Cristo desesperadamente? Solamente Cristo puede hacer un hombre, una mujer nueva. Solamente el Señor. Porque cuando un hombre no entiende esto, entonces estamos perdidos. Si el hombre está perdido, la humanidad está perdida. Por eso quieren destruir la figura masculina. Por eso quieren destruir la figura paterna desde el principio. Porque Satanás sabía que Adán era el líder. Y entonces querían destruir, quería deshacer todo el plan de Dios para la humanidad. Los hombres se distinguen en su función de padres en las siguientes maneras. El hombre es el origen o fuente de la semilla. El varón es quien da la nutrición al fruto. El varón es el origen de la mujer. El varón es quien da también el diseño, fue diseñado para proteger ese fruto que tiene. El varón determina el tipo de descendencia que va a tener. Él ejerce la influencia en la calidad de esa descendencia. Porque si el hombre no atiende a sus hijos o no tiene una atención con sus hijos, los hijos van a crecer como hierba del campo. Pero si el hombre es sabio y atiende el asunto, entonces los hijos van a caminar con el Señor. Mantiene a su descendencia, la mantiene. No solamente la conoce, la mantiene. Y el varón enseña a su descendencia. Así que el hombre tiene la semilla, la mujer es la tierra o la incubadora de la vida. Fíjese qué interesante lo que hace Dios. Pone al hombre como el padre porque él tiene la semilla, y entonces la mujer es la tierra o la incubadora de la vida, y es la mujer quien da vida a la semilla del hombre. El hombre puede tener muchas semillas, pero si no hay una tierra, ¿dónde van a salir los frutos? Benditas diferencias de parte del Señor. Aleluya. Pero fíjese, todo aquello que sale de una semilla es un fruto. Y el fruto necesita nutrición. La nutrición le es dada por el árbol, o sea, tú, el papá. Y ser padre significa proveer nutrición, no solamente la papa, sino la nutrición para que crezca fuerte, sano, sabio, de acuerdo a los principios del Señor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces el hombre determina el tipo de su descendencia e influye en su calidad. ¿Cómo? Con sus características de hombre. Sus características de hombre es que puede ser un padre amoroso, un padre que enseña, un padre que da el ejemplo, y cuando no obedecen también sabe sacar la vara y darle uno o dos para que se aliviane y entienda. Pero si en ese momento la mamá dice: no lo toques a mi niña, ¿por qué le pegas a mi hijo? ¿Por qué? Y entonces ya ahí ya se acabó todo.
absolutamente todo. Porque ese chamaco va a ser un malcriado cuando no sea un malandrín algún día. Porque no sabe, no aprende a obedecer a autoridad. Porque la madre lo defiende, porque siempre... Y al rato dice, tu papá tiene la culpa. Y al papá le dice, tú tienes la culpa de que tus hijos sean así. Sí, pero ella no lo dejó. Piénselo. Es una película de Pedro Infante que vi, no se preocupen. Y entonces al rato el papá dice, pues haz lo que quieras. Ahí dile a tu madre, ahí ve tú lo que haces. Y empieza a desinteresarse. Y al mismo tiempo los hijos ya no le hacen caso, ya no lo pelan, y finalmente se rompió la relación. Pero el hombre determina el tipo de su descendencia e influye en su calidad, porque el hombre en ese momento puede decir, ¿sabes qué? Tú también te callas. Pues va a decir, nada más con una así, tú también te callas. Se llama estate quieto. Déjame arreglar con ellos y ya luego vemos. Tú y yo vemos aparte. A ver de cómo nos toca. Pero si él se agüita, se agacha las orejas y, está bien, amor, está bien, mujer. Porque si no le levantan la canasta, no le dan de comer, no lo dejan entrar y un montón de cosas y no se amacha, no toma su lugar. Lo amenazan con esto, con lo otro, con aquello y dice, pues está bien, no me conviene, haz lo que quieras. Y entonces estamos perdidos. Necesitamos entender que cuando yo pienso en el Día del Padre, creo que sí hay que celebrar porque tenemos un Padre glorioso. Pero también pienso, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta para poder tomar todo lo que Dios dice en su palabra y poder ser esos padres que puedan definir en una sociedad hombres y mujeres listos, fuertes, inteligentes, que vayan más allá de solamente querer cosas materiales? Así que entonces, tú eres un árbol. ¿Cuántos varones están aquí? ¿Cuántos varones están aquí? Levante su mano. Tú eres un árbol. Puedes bajar tu mano. Tú eres un árbol que determina qué tipo de árboles van a salir de ti. Y estoy hablando de manera natural y de manera espiritual. Por eso debes de enseñar a tus hijas a fijarse en el tipo de árbol del cual van a recibir la semilla. ¿Ok? Porque la mujer es la tierra, le dije. El hombre es el que tiene la semilla, es el árbol. Tienes que enseñar a tus hijas a fijarse. Diga conmigo, fijarse. Fijarse significa abrir los ojos, poner atención, ver bien. Eso significa fijarse en el tipo de árbol del cual van a recibir la semilla. Algunos son muy espinosos y la calidad de su fruto está implícito. Usted y yo tenemos que entender que yugo desigual nunca va a ser la opción de Dios. Por eso es importante entender lo que estamos hablando. A tus hijos, enséñales a fijarse en la tierra donde van a sembrar su semilla. Porque la semilla puede ser muy buena, de la mejor calidad, pero si la tierra no tiene nutrientes, pues van a tener arbolitos enfermos. Usted y yo tenemos que mirar eso. La buena semilla, hombres, varones, la buena semilla nunca debe ser echada en cualquier lugar. Usted y yo somos árboles que están plantados junto a las corrientes de aguas, nutridos del Señor. El hombre entendido, el hombre que entiende su propósito, sostiene su descendencia y le enseña. Tiene una actitud delante del Señor de responsabilidad. La mayoría de las mujeres realizan la enseñanza y el entrenamiento
en la casa a los hijos, ellas son las que ponen a orar a los hijos, las que prácticamente los obligan a ir a la escuela bíblica, etcétera. Pero Dios dice que son los padres quienes deben hacer la enseñanza y el entrenamiento espiritual en el hogar. Si no está el papá, pues obviamente es la mujer quien debe hacerlo. Pero la mujer tampoco debe asumir el rol de papá y mamá. Se va a volver loca. Además no va a poder, no tiene las características para ser un padre. Solo sea una buena mamá, es todo. No se preocupe de lo demás, porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. El problema es que no podemos llevar a nadie a donde no hemos ido. Usted y yo primero tenemos que ser buenos hijos con nuestro Padre Celestial y aprender de Él para que entonces podamos ser buenos padres con nuestros hijos naturales. Y hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen tiempo para que usted y yo podamos reconciliarnos con Dios y poder tener un encuentro con el Señor y así de esta manera poder acercarnos al Padre que tal vez usted y yo siempre soñamos ser o tener. Esta mañana al orar, el Señor ponía en mi corazón que algunos aquí tuvieron una mala relación con su padre, hombres y mujeres. Y cuando esa mala relación prevalece en la vida de una persona, no se puede desarrollar bien. Hay un dolor, hay un sentimiento en su corazón y como le dije al principio, la mujer traslada esa relación con el padre a su matrimonio. Y por ejemplo, si su padre fue opresivo, fue un padre que no le daba su lugar, cuando llega al matrimonio, ella se quiere desquitar con el esposo, quiere hacer todo lo que no hizo cuando estaba en casa, etcétera. Pero si el padre fue cariñoso, fue un padre que la abrazaba, que tenía una buena relación con ella, entonces ella traslada esa relación a su matrimonio y respeta a su marido y ve a su esposo como ese padre que también es en el sentido espiritual, como lo expliqué con la pareja. Así que creo que es un buen día, no solo para celebrar a nuestro padre y a los papás, a los padres que están aquí, sino también para reconciliarnos con nuestros padres. No sé si tu padre viva, no sé si tu padre haya muerto o ya está en la presencia de Dios, no sé qué sentimiento te cause pensar en él, pero lo que sí creo es que Dios quiere que esta mañana tú te pongas a cuentas con él, con Dios, y perdones a tu padre. ¿Sabes? Creo que a él tampoco lo enseñaron a ser padre, porque este es un círculo vicioso desde Adán. Te estoy contando que desde Adán la clave fue Eva. No se te olvide, la clave fue Eva y hoy sigue siendo la clave. Tampoco se te olvide. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y ponte a cuentas con Dios. Perdona a tu padre. Habla con tu papá. Perdona a mi padre porque nunca me abrazó, porque siempre me golpeó, porque cuando yo quería un abrazo, él tenía un cinturonazo para mí. No sé qué haya pasado con tu padre. Yo, por la gracia del Señor, tuve un padre que me ama, que me trató bien cuando era niño. No fuimos millonarios, pero siempre hubo lo necesario. Hubo carencias, pero estaba su compañía. Habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Perdono a mi papá esta mañana y me pongo a cuentas contigo porque tú supliste todas mis necesidades, aun cuando no me di cuenta, aun cuando ni siquiera te conocía. Yo ya era tu creación y tú estabas ahí pendiente para darme lo que necesitaba. Tal vez mi papá no me valoró, tal vez mi papá me comparaba con otros hermanos o hermanas o con otros niños y eso me dolía. Tal vez mi padre nunca me impulsó para hacer lo que yo quería hacer y hoy me siento frustrado o frustrada. No sé cuál sea tu situación, ponla delante del Señor
No te lleves nada esta mañana. Hoy tienes que salir de aquí gozoso y alegre. Y si tienes papá, tienes un padre todavía, pues sal de aquí y ve a abrazarlo. O si está lejos, llámale por teléfono y dile que lo amas, incluso que lo perdonas. Y si ya no lo tienes, pues disfruta la compañía de la familia. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y estás conmigo cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres. Eres el Padre que siempre soñé, en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor, tu paternidad. Gracias, Señor, por tu gran amor, Jesús. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. A eso se refiere esa expresión en la Biblia. Él es nuestro Padre. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar. Él siempre estará con nosotros. Él nos ha perdonado. Él nos ha dado en su gracia infinita amor, bendición, pero sobre todo vida eterna. Creo que debemos caminar la vida con esa intención, y si tienes a tu Padre, hónralo, respétalo. Tú no sabes cuánto tiempo te va a durar. Tú no sabes cuánto tiempo va a estar contigo. Si tú eres hijo, a ti no te toca juzgar la relación padre y madre. Tú no eres juez de tus padres. Tú no eres juez de tu papá. Solo eres un hijo
por la gracia de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Si tienes algo que edifique, díselo, menciónalo, hónralo, bendícelo. Y si no, ora por él, ayúdale en lo que puedas. Tú no sabes lo que ha pasado, tú no sabes lo que ha vivido, tú no sabes el camino que ha recorrido. Si has sido un buen padre, gloria a Dios. Y si no lo has sido, también gloria a Dios. Porque a causa de eso tú conociste a tu Padre Celestial. Porque a causa de esas heridas, porque hay heridas que abren el cuerpo y hay otras heridas que abren los ojos. A causa de esas heridas tú abriste los ojos para ver la luz del Evangelio en Cristo Jesús. Así que no le tengas rencor, no le tengas odio. Guárdale un buen recuerdo, un buen respeto. Si algo bueno hizo algún día, si un día te compró un caramelo, si un día sonrió, si algún día en tu cumpleaños te abrazó, quédate con eso. Quédate con eso, no estés pensando en todas las malas cosas que hizo, porque eso no honra a Dios, porque estás deshonrando a tu Padre. Estás conmigo desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber, dígalo, de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontraba yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Estás conmigo cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Sabe, mi papá está lejos, a varios cientos de kilómetros. Y en ocasiones cuando yo me siento solo, porque también a veces nos sentimos solos, hay algo que yo hago y que le quiero compartir esta mañana. Es una buena receta. Ya sé que puede ser un poco de locura, pero a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aún la locura. Y lo que yo hago es esto. Me abrazo, cierro mis ojos y abrazo a mi Padre Celestial. Y le digo: Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. Sé que tú me cuidas, tú me guardas, tú me sostienes, tú me provees, porque tú eres mi Padre. Hazlo, abrázate, cierra los ojos. Acuérdate que Cristo vive dentro de ti. Y cuando te abraza, lo estás abrazando a Él. Habla con Él ahora y dile: Señor, gracias, perdóname. Hazlo, vas a sentir libertad. Hazlo. Cuando estoy perdido y no sé qué hacer, tú siempre sabes
Por eso me acerco a ti, papá. Cuando no tengo la respuesta, tú siempre tienes la respuesta, papá. Tú estás aquí y hoy disfruto de tu presencia, de tu dulce compañía, papá. Yo te bendigo, Señor, y te agradezco por tu paternidad. Gracias por cuidarme. Gracias, Jesús. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo. A cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Ahí en su lugar, levante su mano los que son padres. Los que son papás, levanten su mano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy bendigo a estos varones a los cuales tú ya les has dado el privilegio de ser papás. Yo sé que a través de tu relación y tu compañía ellos aprenderán a ser padres. Aprenderemos a ser los padres que tú quieres que seamos. Los bendigo en tu nombre y agradezco, Señor, por tu palabra, por lo que tú esta mañana nos has enseñado. Queremos tomar ese lugar. Y ahora levanten su mano todos los varones, aunque no hayan tenido hijos, todos los varones. Señor, te pido en el nombre de Jesús que dentro de cada varón está guardada tu imagen, tu identidad como padre. Yo te pido que surja de cada hombre esta mañana esa imagen que tú quieres que sea restaurada. Le urge a nuestra sociedad hombres de verdad, hombres comprometidos contigo y con el reino. Y yo oro para que estos jóvenes y para que estos niños, cuando les toque ser padres, se conviertan en lo que tú quieres que sean. No importa si hubo o no hubo un papá, hoy tú eres nuestro Padre. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos enseña. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, y tú eres a quien celebramos esta mañana, porque tú eres nuestro Padre eterno. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, papá. ¿Hay alguien que esté aquí esta mañana por primera vez? Levante su mano. ¿Alguien está aquí por primera vez? ¿Alguien está aquí por primera vez? ¿De qué lado? Gracias por levantar su mano. ¿Alguien más? ¿De este lado? ¿Sí?
¿Alguien más en algún otro bloque? Le voy a pedir un favor, los que vienen por primera vez, repitan esta oración conmigo y con la iglesia. Por favor, cierren sus ojos un momento y digan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta mañana porque tú eres mi Padre. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien.